Sufro de esquizofrenia. Antes de que saques conclusiones sobre mí, antes de que esa palabra, esquizofrenia, te evoque el estigma y te haga pensar en asesinos en serie, tiradores masivos y cosas por el estilo, déjame aclararte unas cosas. No soy Norman Bates. No soy Ted Bundy. De hecho, la mayoría de las personas que padecen esta enfermedad evitan la violencia. No tengo múltiples personalidades. El trastorno de identidad disociativo es una condición completamente distinta de la que tengo. La mayor parte del tiempo soy como tú. Voy a trabajar, veo televisión, leo libros, escucho música, me dedico a mis pasatiempos y paso tiempo con las personas que amo. Solo que, de vez en cuando, veo y oigo cosas que no están realmente ahí. Cuando esto sucede, cuando alucino o escucho voces, me refiero a estos episodios como interferencias, porque así es como se siente para mí. Son interrupciones en mi vida diaria. También es una buena manera de señalarle a alguien en quien confío, que conoce mi condición, que estoy pasando por un episodio sin tener que usar esa palabra. Simplemente les digo, lo siento, está habiendo interferencia, y ellos entienden. No todo el mundo es comprensivo. Mi padre era una de esas personas. Fui diagnosticado a una edad muy temprana. Tenía solo 6 años cuando un psiquiatra infantil escribió, con reticencia, esquizofrenia en mi historial médico. No es un diagnóstico que se dé a la ligera, especialmente en niños. La mayoría de las personas con esta enfermedad no comienzan a mostrar síntomas hasta la adolescencia tardía o los 20 años. Yo tenía 6. Sin embargo, en cierto modo, lo considero una bendición. Nunca tuve que experimentar el fenómeno impactante de vivir una vida normal para luego sentir que me quitaban el suelo bajo mis pies. Es mejor nacer ciego que perder la vista más adelante. Nunca he conocido otra cosa. Esto también me ha dado mucho tiempo para aceptar mi enfermedad y aprender a vivir con ella. Tomo medicación, y mientras la siga tomando, la mayoría de mis días son tan aburridos y mundanos como los de cualquier otra persona. Siempre ocurren episodios leves, pero los grandes, los que están en una escala de 8 o más, son pocos y distantes entre sí. Lo más difícil de vivir con esquizofrenia es no siempre poder distinguir lo que es real de lo que no lo es. A veces es muy claro. Si veo un elefante morado montando un triciclo en mi sala de estar, puedo asumir con bastante certeza que no es real y no le doy más vueltas. Los que realmente me afectan son los más sutiles: contestar un teléfono que no estaba sonando, responder a alguien que llamó mi nombre cuando no había nadie, intentar sentarme en una silla que no está realmente ahí. Este tipo de cosas pueden ser extremadamente embarazosas cuando suceden en público, por lo que tiendo a mantenerme alejado de la mayoría de las personas. Sé que algunos me ven como alguien raro. Extraño. Es como si supieran que hay algo raro en mí, pero no pueden identificar qué es exactamente. Otra cosa molesta de esta enfermedad son los delirios. Sin embargo, he tenido suerte. No me han acosado como algunos otros esquizofrénicos. No creo que el gobierno haya implantado un chip en mi cerebro o que haya sido abducido por extraterrestres. No me trago teorías de conspiración ni nada por el estilo. Sin embargo, siempre existe ese peligro. Siempre tengo miedo de perder el control de esa manera, así que evito cualquier cosa que pueda desencadenarlo. A veces basta con una simple idea para arraigarse. Una palabra. Una frase. No siempre son elefantes morados. Muchas veces, es algo mucho peor. Una cosa que evito por encima de todo es la religión. No quiero sonar irrespetuoso con nadie que sea religioso. Un delirio común entre los esquizofrénicos es la creencia de que escuchan la voz de Dios, o que sus alucinaciones son en realidad ángeles o demonios tratando de mostrarles visiones. Incluso he tenido gente bien intencionada que me ha dicho que no estoy mentalmente enfermo en absoluto, que soy un dotado. Que puedo ver el reino espiritual donde otros no pueden. Por supuesto, eso es ridículo. Esto no es un don. Sin embargo, temo algún día llegar a creerlo. ¿Quién no querría creer que es especial de esa manera? Supongo que por eso es algo tan común. No obstante, es un pensamiento muy peligroso.
Por más atractivo que sea el concepto de ser elegido por Dios, la realidad es que tengo una enfermedad. No es bonita. No es romántica. Simplemente es. Además de eso, no tengo un gran historial con la religión. Mi padre, lo mencioné antes, era un predicador bautista del sur en una zona rural de Luisiana, donde crecí. Era un cristiano devoto y mantenía a su familia, incluido yo, bajo estrictos estándares. Éramos ejemplos para la comunidad y él se tomaba esa posición muy en serio. Al menos en público. Tras las puertas cerradas, las cosas eran muy diferentes. Mi padre bebía mucho y tenía un temperamento de fuego y azufre. Sin embargo, iba más allá de eso. Había una maldad en él, un lado que el resto de la congregación nunca veía. Se regodeaba en su posición de poder sobre sus seguidores, y eso se trasladaba a nuestra vida en casa. No éramos su familia. Éramos su rebaño. ¿Ves esta cicatriz en la esquina de mi boca? Me la hizo con un trozo de alambre de púas. Podría mostrarte mis brazos y mi espalda también, pero los mantengo cubiertos. No importa el clima, siempre uso mangas largas. Tener un hijo esquizofrénico no era una noticia que mi padre recibiera bien. Al principio no creía que existiera tal cosa. Estaba convencido de que me comportaba de esa manera para llamar la atención, alegando ver cosas que no eran reales. Luego se volvió más siniestro. Mi padre se obsesionó con la idea de que yo estaba poseído. Mis alucinaciones eran visiones satánicas. Estaba escuchando la voz del diablo. En ese momento dejé de ser humano para mi padre. Ya no era su hijo. Era una cosa que él podía atormentar cuando quisiera. Disfrutaba de una perversa satisfacción no solo con la tortura física, las palizas, las quemaduras, los estrangulamientos, los cortes, sino también con la tortura psicológica. Dejó de llamarme por mi nombre y, en su lugar, usaba apodos como Esquizo o su favorito personal, Engendro del Infierno. Disfrutaba aprovechándose de mi frágil estado psicológico. Decía o hacía cosas que sabía que desencadenarían un episodio, y luego usaba eso como más evidencia de que yo estaba lleno del diablo. Un día, cuando tenía unos 7 años, llegó a casa tambaleándose, como de costumbre, con algo en la mano izquierda. Al principio pensé que era algún tipo de roedor muerto, pero cuando lo trajo a la luz fue claro. Era un osito de peluche, roto en varias partes, con mechones de pelaje apelmazado y calvas. Con su voz áspera y arrastrada, me lo arrojó a la cara y dijo: «Aquí tienes, engendro del infierno. Lo saqué del contenedor de basura para ti. Pero ten cuidado. Tiene vida propia». Dicho esto, se desplomó en el sofá y se quedó dormido. Vida propia. Eso fue todo lo que hizo falta. Esa simple frase. Una semilla fue plantada. Miré con sospecha al peluche que mi padre me había lanzado. Apestaba. Le creí cuando dijo que lo sacó de la basura. Mi primer impulso fue tirarlo. En unas horas, probablemente mi padre ni siquiera recordaría habérmelo dado y no lo extrañaría. Pero, ¿y si lo hacía? ¿Y si se enfadaba porque lo tiré? Guardar un peluche sucio y roto parecía más atractivo que el castigo que mi padre podría imponerme, así que lo llevé a mi habitación. Seguramente esto era algún tipo de juego mental. Quería ver cuánto tiempo me obligaría a quedarme con ese objeto. Hacerme dormir con él. Hacerme llevarlo a la escuela. Hacerme comer con él. De todas las pequeñas torturas de mi padre, esta parecía bastante leve, así que pensé que podría soportarlo. Al fin y al cabo, solo era un oso viejo. Pero esas palabras seguían filtrándose en mi mente. Vida propia. Comencé a mirarlo con recelo. Cuando tenía 7 años, no tenía la capacidad de discernir cuando una alucinación o un episodio estaba a punto de apoderarse de mí. Ahora soy mucho mayor y he vivido con esto durante años. Ahora tengo habilidades de afrontamiento y estrategias que uso para combatir cosas como esta. Pero en aquel entonces, no las tenía. Miré a los ojos de plástico del oso, y sentí que él me miraba de vuelta. Tiene vida propia. Arrojé el oso al otro lado de la habitación. Cayó boca abajo en el suelo de madera.
Decidí entonces que no lo llevaría a la cama conmigo. Lo dejaría ahí en el suelo. Me acosté y, después de lo que parecieron horas de estar inmóvil con un ojo fijo en el oso, logré quedarme dormido. No estoy seguro de cuánto dormí. Tal vez fueron un par de horas o solo unos minutos, pero me despertó un extraño sonido, como de madera. Digo de madera porque sonaba como ramas crujiendo. Cuando abrí los ojos, ya estaban enfocados en la dirección donde el oso yacía en el suelo. Pero ahora estaba cambiando. Sus extremidades de peluche se torcían y alargaban de una manera espasmódica y antinatural. Ese era el ruido de crujidos que estaba escuchando. Sus brazos y piernas crecían y se alargaban como patas de araña. Finalmente, levantó la cabeza del suelo, estaba hinchada a varias veces su tamaño original, y distendida de oreja a oreja había una fila de dientes afilados que goteaban saliva. Abrió la mandíbula y soltó un rugido que sacudió la habitación. Sentí su aliento caliente golpearme la cara y salté de la cama. Corrí hacia el pasillo y me dirigí a las escaleras. Detrás de mí podía escuchar los sonidos de la madera crepitando mientras la cosa se levantaba. Me volví para mirar y la vi detrás de mí, avanzando sobre sus patas delgadas y usando sus brazos de araña para clavar sus garras en las paredes del pasillo, impulsándose hacia adelante. La casa temblaba con sus gruñidos. Al llegar a las escaleras, resbalé en el primer escalón y caí rodando hasta el piso de abajo. Me torcí el tobillo en el proceso y no podía levantarme. Miré hacia las escaleras y vi que bajaba tambaleándose esa monstruosidad. Ya no era un osito de peluche, sino una especie de espantapájaros con la piel de un oso de peluche estirada sobre un esqueleto de madera. Abrió la boca nuevamente y habló: «Es un hermoso día para estar en el bosque, pero es más seguro quedarse en casa. Porque hoy es el día en que todos los ositos de peluche se reunirán para su picnic». Grité y cerré los ojos, deslizándome por el suelo como un caracol. Comencé a recitar una rima infantil que a veces me traía consuelo cuando estaba teniendo un episodio. Intenté recordarme a mí mismo que eso no era real. Subiendo por la escalera, me encontré con un hombre que no estaba ahí. No estaba ahí de nuevo hoy. Ojalá se fuera. Me repetí esto una y otra vez. Cuando abrí los ojos, estaba en los brazos de mi madre. Me estaba sacudiendo y llamando por mi nombre. Miré más allá de su rostro preocupado y hacia las escaleras. Mi padre estaba en la parte superior, con el oso en sus manos. «¿Qué le pasa ahora?», dijo. «No estoy segura», respondió mi madre. «Creo que tuvo otra pesadilla». «Ya era hora», dijo mi padre en ese tono familiar y despectivo. «Voy a encadenarte a la cama si no dejas de hacer estas tonterías». Me lanzó el oso de nuevo y desapareció por el pasillo. Mi madre me llevó de vuelta a la cama. Durante las siguientes noches, esto ocurrió una y otra vez. El oso se transformaba en el monstruo, me perseguía, y mi madre me encontraba en varios lugares de la casa, escondido en armarios o gabinetes, temblando y recitando rimas infantiles. Después de la sexta noche, mi madre suplicó a mi padre que le dejara deshacerse del oso. Ofreció quemarlo, enterrarlo, lo que fuera necesario. Mi padre solo sonrió con arrogancia y dijo: «¿Vas a quemar un regalo que un padre le dio a su hijo?». ¡Qué desagradecida! Aún así, las constantes perturbaciones durante la noche también le estaban afectando. Así que cumplió su promesa de atarme a la cama. La séptima noche, me amarró con cuerdas y colocó el oso en mi pecho. «Duerme bien», dijo al cerrar la puerta de mi habitación. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera vibraciones en mi pecho mientras un bajo gruñido comenzaba a surgir del oso. Lentamente, su boca comenzó a estirarse a lo largo de su cara de una manera distorsionada y llena de dientes. Inmediatamente, cerré los ojos y comencé a recitar la rima. Por encima de mi propia voz, sin embargo, podía escuchar ese sonido de crujidos. Estaba creciendo de nuevo. Transformándose. Abandoné la rima y comencé a gritar. Llamé a mi madre. Me retorcí y luché contra las cuerdas hasta que comenzaron a cortar mis muñecas y sentí que la sangre corría por mi brazo. Pude oír voces en el pasillo. Mi madre primero. «Déjame ir con él, por favor, está teniendo una pesadilla». Luego mi padre,
deja de mimarlo, nos está volviendo tan locos como él, ¿quieres que esto termine? Yo lo haré terminar. Lo que ocurrió después es una mezcla borrosa de alucinación y realidad. Hasta el día de hoy no estoy completamente seguro de lo que realmente sucedió. Recuerdo a mi padre irrumpiendo en mi habitación. Recuerdo la puerta abriéndose de golpe y estrellándose contra la pared. Recuerdo el sonido de crujidos que hacía el oso mientras crecía. Recuerdo la voz del oso, hoy es el día del picnic de los ositos. Hubo un grito, pero esta vez no fue el mío. Mis ojos estaban fuertemente cerrados y seguí repitiendo, subiendo por la escalera, me encontré con un hombre que no estaba ahí. No estaba ahí de nuevo hoy. Ojalá se fuera. Había gruñidos, rugidos, choques, el sonido de carne desgarrándose y gritos, luego, silencio. Finalmente, mi madre entró. Me vio atado a la cama y corrió hacia mí, quitando frenéticamente las cuerdas de mis muñecas ensangrentadas. Mi padre no estaba por ninguna parte. El oso yacía boca abajo en el suelo de madera, como lo había hecho la primera noche cuando lo había arrojado a un lado. Después de atender mis heridas y asegurarse de que estaba bien, mi madre me preguntó, ¿dónde está tu padre? La miré y simplemente sacudí la cabeza. Eso fue hace casi 30 años. La comunidad asumió que mi padre debió haberse alejado en un estado de embriaguez y tuvo algún tipo de accidente. Se realizó una búsqueda en el bosque cercano, pero nunca se encontró nada. Todavía tengo el oso de peluche. Desde aquella noche, nunca más se ha transformado. Es solo un oso. Solo un viejo y desgastado oso de peluche con ojos de plástico muertos y pelaje calvo. Cuando lo vi por primera vez, me asustó. Pero yo era solo un niño entonces, y ahora entiendo que todo fue una ilusión provocada por mi enfermedad. Sin embargo, por razones que no puedo describir del todo, tengo cierto respeto por esta cosa vieja. A veces, las cosas más aterradoras de este mundo son simplemente malinterpretadas. Algo así como yo. Después de todo, todos tenemos una mente propia.